Vamos a hacer rápidamente el contacto con el licenciado Mauricio Lea Plaza, es asambleísta por el Camino Democrático al Cambio en nuestra asamblea departamental. Hay un tema importantísimo del cual vamos a hablar, la primero confiscación de nuestro IDH por parte del anterior gobierno y luego lo que llama la Asamblea Plurinacional, la reposición o por lo menos la entrega de ciertos montos que parece no son los que nos confiscaron. Mauricio, ¿cómo está usted? Ya lo tengo en pantalla. Muy buen día, bienvenidos. A manera de introducir al tema, porque es fundamental para la economía del departamento, sería interesante que nos hable sobre lo que pasó con nuestro IDH, esa confiscación del anterior gobierno y cómo se estaría tratando de devolver en cierta medida esos recursos. Buen día. Muy buen día, Danilo, buen día, Ilse. Bueno, en realidad lo que ocurrió es que en diciembre de 2015 el gobierno nacional, a través de una ley, la ley 767, dispuso crear un fondo de incentivo a la exploración y explotación hidrocarburífera. Este fondo financiado por el 12% del IDH, que era confiscado de todos los beneficiarios de este impuesto. Con esta ley lo que se buscaba era incentivar la actividad hidrocarburífera, sobre todo la exploración y la explotación hidrocarburífera. Sin embargo, este fondo fue siendo aportado por las distintas entidades autonómicas y se abonó una cifra total de 525 millones de dólares durante el 2016 y el 2020 hasta mayo. Llegamos a la cifra total de los 525 millones, que fue el monto que este fondo logró recaudar. Sin embargo, este fondo que está en el Banco Central no fue utilizado, ni un peso de este fondo se utilizó, simple y llanamente porque la ley de incentivos fracasó. Los términos que estaban planteadas para las empresas no eran atractivos, consiguientemente esta ley fue un completo fracaso y eso redundó también en el hecho de que ninguna empresa se haya interesado en este fondo y consiguientemente esta plata ha sido inmovilizada durante prácticamente 4 años en las cuentas del Banco Central. Entonces, Mauricio, sí. De esos 500 y tantos millones de dólares que recaudó el fondo, ¿cuántos aportó Tarija? En realidad el aporte de Tarija, y esto es muy importante que quede claro, querido Danilo, fue en realidad de 230 millones de bolivianos, ¿no? Esto implica que las distintas entidades autonómicas, la universidad, el gobierno departamental y los gobiernos municipales aportaron una parte. No sé si tenemos los gráficos. Sí, podemos ir mostrando los gráficos. Por favor. Hay un gráfico muy importante que muestra el aporte que se fue dando al fondo año a año, ¿no? Ahí vemos cómo que se logran los 525 millones de dólares que decíamos. Podemos ir al siguiente. Pasamos al siguiente gráfico, por favor. Y en este gráfico estamos mostrando justamente lo que aportó el departamento de Tarija. La barra azul es justamente el aporte que se hizo. El gobierno departamental aportó 59 millones, la universidad 20.9 y los gobiernos municipales aportaron 163 millones, lo que suma 243.52 millones que fueron aportados. De este aporte, la ley que hoy ha salido y que ha sido promulgada por la Presidenta, la 1307, es una ley que lo que ha hecho es reponer
reasignar los recursos de este fondo. No ha hecho una devolución, sino una reasignación. De los 520 y tantos, 25 millones, ha devuelto de alguna manera 200 millones de dólares a las entidades autonómicas. De estos 200 millones, ha hecho una distribución que es absolutamente arbitraria, que no corresponde con lo que ha aportado cada una de las entidades autonómicas. Entonces, esta distribución, no sé si podemos ver el gráfico, sí, de los porcentajes. Gráfico, por favor. Esta es la manera como ha distribuido la ley. En rojo está el porcentaje que la ley asigna a cada nivel de gobierno. A los gobiernos departamentales un 15%, a la universidad un 7% y a los gobiernos municipales un 78%. ¿Qué significa? Que ha devuelto menos a los gobiernos departamentales y a las universidades, proporcionalmente digo, y proporcionalmente ha devuelto más a los gobiernos municipales, ¿no? Consiguientemente, lo que se ha hecho, en primer lugar, Danilo, ha sido no devolver todo lo que se aportó, solamente devolver 200 millones de dólares. Las entidades autonómicas han aportado 260 millones más o menos. Segundo, ha hecho una distribución al interior de este fondo por departamentos y al interior de los departamentos por entidades absolutamente arbitraria, ¿no? Y que no corresponde con lo que ha dado cada una de las entidades históricamente. Entonces, en el último gráfico podemos ver cómo en el caso de los gobiernos municipales, por ejemplo, hay una disminución muy importante. La barra azul es lo que han aportado y la barra roja es lo que se les está devolviendo, ¿no? Yo he escuchado a algunos dirigentes, sobre todo municipales, decir de que esta es una gran conquista, que aquí han logrado una cantidad importante de recursos. Sí, verdad, y hay que reconocer que toda esta plata sirve, pero está claro que es producto de una absoluta injusticia, o sea que no se nos está devolviendo lo que hemos aportado como departamento. Y Mauricio, además, sí. Por lo que hemos estado viendo en los gráficos y lo que usted iba narrando, al departamento de Tarija que aportó a este fondo que no prosperó en nada, más de 200 y tantos millones de bolivianos, se reasignó de esos recursos nuestros casi el 50%, o sea, la mitad, y favoreciendo sobre todo a los municipios, aunque no una devolución completa, pero teniendo en cuenta que la mayor cantidad de municipios de Tarija están en manos del movimiento al socialismo, como debe pasar en otras regiones. ¿Hay un contenido político en esta reasignación de recursos? Así es, Danilo. O sea, por un lado, como departamento se nos está dando menos de lo que deberíamos recibir respecto al total, menos de lo que hemos aportado, y se ha favorecido a los gobiernos municipales, aunque se les ha devuelto mucho menos de lo que aportaron, pero han sido favorecidos en relación al gobierno departamental y a la universidad. En el caso del gobierno departamental, realmente la disminución es muy drástica. En el caso del gobierno departamental, se le ha devuelto el 70% menos. O sea, solo se le ha devuelto el 30%, en otras palabras. Eso implica que de 8 millones de dólares, 8.5 millones de dólares, solo se le está devolviendo 2.6 millones de dólares. Eso significa que ese 70% ha ido a favor de otros departamentos y de otros gobiernos municipales del país. Entonces, realmente yo no sé con qué criterio se ha negociado esto. Se ha intentado favorecer a los gobiernos municipales, se lo ha hecho en perjuicio del gobierno departamental y la universidad, pero en general como departamento estamos recibiendo muchísimo menos de lo que hemos aportado. O sea, un cálculo global de un 50% menos de lo que en su momento se aportó. Y esto políticamente ha sido concertado entre la Asamblea Plurinacional
y la dirigencia de los gobiernos municipales. O sea, aquí ha habido lamentablemente una complicidad de varias personas, varios alcaldes que han estado de acuerdo con esta manera de devolver. Pero además, Danilo, algo que quiero dejar muy claro, esta ley solamente lo que ha hecho es suspender el descuento del 12% hasta diciembre. Después de diciembre, desde enero, comienza de nuevo a descontarse este 12%, o sea que el carácter confiscatorio de la ley se mantiene, incolume, y eso implica que vamos a seguir aportando. No sé para qué, porque esta ley y este fondo ha fracasado absolutamente. Finalmente, Mauricio, es alarmante el panorama. Sigue la confiscación a partir de enero del próximo año. ¿Qué pueden hacer las regiones productoras como Tarija, nuestras autoridades, para poder parar esa ley o definitivamente tramitar su derogación o abrogación para que dejen de meter la mano a nuestros recursos del IDH, que por ley también corresponde a cada región productora? ¿Qué se puede hacer? Nuestras autoridades, nuestra brigada parlamentaria, ¿hay algún mecanismo legal tal vez que se pueda utilizar para, por un lado, frenar esta situación y, por otro, lograr la devolución total de nuestros recursos? Mira, Danilo, yo creo que aquí tenemos un nuevo escenario, ojalá en el ámbito de la justicia, y yo creo que habría que acudir con un recurso de inconstitucionalidad a la ley 767, que es una ley que lo que hace es sacarle a las regiones dinero del IDH, que tú sabes, el dinero del IDH por referéndum ha sido definido que sea solamente utilizado para salud, educación y empleo. Ese dinero está financiando una competencia nacional privativa, que es los hidrocarburos, y con plata ajena. Entonces se ha violado la autonomía fiscal de las entidades autonómicas, y es perfectamente posible acudir de inconstitucionalidad a esta ley y tratar de que estos recursos no sean tocados y que sigamos nosotros beneficiándonos del total del IDH. Yo creo que aquí lo que ha habido es un acto confiscatorio que hoy lo que está haciendo por ineptitud de la propia ley es devolvernos una parte mal devuelto y mantener la confiscación a futuro. Entonces exige una reacción de las autoridades. No he escuchado yo a las autoridades pronunciarse sobre este tema. Me parece que es un tema demasiado delicado y que hay que representarlo de inmediato.